agradeceros a todos, a Gregorio, a Teresa, a Ana, Natalia, el invitarme a estar con vosotros esta mañana en unas jornadas muy interesantes en las que podría concluir en 15 segundos. Suscribo la anterior charla que he estado escuchando cuando he llegado, porque además vais a ver muchas diapositivas repetidas en las cuales todos nos apoyamos, ¿no? Yo cuando vi el programa, pues la primera diapositiva quisiera centrarla un poco en cuáles son las bases un poco en nuestro país de la alimentación y nutrición, y sin necesidad de recordar al profesor Marañón. Sí que es cierto que yo creo que todos, por lo menos los de mi generación, reconocemos un tándem que es el de don Paco Grande y don Gregorio Varela como prácticamente las raíces de la nutrición en nuestro país. Ellos fueron los que crearon ya por los años 80 la Sociedad Española de Nutrición en la Galicia de don Gregorio, y no quisiera que esta charla pasara sin hacer también un reconocimiento de lo que clínicos como yo hemos manejado durante muchos años, como han sido las tablas de composición de la doctora Olga Moreira, recientemente fallecida, y que quería traerle a este auditorio porque los clínicos no somos una especie que ha surgido como una espora, sino que, como digo, hemos veído muchas veces y trabajamos de la mano de la nutrición básica que fundamentalmente en nuestro país se ha desarrollado en las facultades de farmacia. No obstante, y es verdad, en torno a los años 70, supongo, y se lo he recordado a Fernando, que lo habrá desarrollado mejor que yo, empiezan efectivamente a crearse unidades de nutrición. Quiero destacar la de Puerta de Hierro, no el moderno, sino el antiguo Puerta de Hierro, y al profesor Enrique Rojas Hidalgo, que fue uno de los padres con su servicio de nutrición, metabolismo y diabetes. Lo digo porque en esto de las denominaciones de las unidades, de los servicios, de los contenidos, etcétera, pues hay una dispersión muy grande, pero efectivamente el profesor Rojas Hidalgo fue uno de los pioneros en la nutrición hospitalaria, y de hecho de su escuela salió mucha gente. Quiero recordar también, por ejemplo, aquí la doctora Ana Sastre, responsable luego de otras unidades de nutrición clínica, y quiero también traer a colación otra unidad que fue muy emblemática y buque insignia, como fue la del Hospital Provincial Francisco Franco, hoy Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que fue desarrollada por Abraham García Almansa y hoy continuada por la doctora Pilar García Peris, como dos ejemplos de unidades, aunque sea en Madrid mirarnos el ombligo. Hay que reconocer que también en otros sitios de España, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Navarra, etcétera, se desarrollan también otras unidades, pero yo he querido traer estas porque creo, sinceramente, que tienen un cierto poder emblemático, y no podía pasar sin traer la nuestra también. La unidad del Hospital Clínico de San Carlos es una de las unidades más antiguas en este país. A comienzos de los 70, el profesor Fernández Cruz le encarga al profesor Cabezas Cerrato José el desarrollo de la unidad, y este es un poco el leitmotiv de la charla, como vais a ver. Se contrata, yo creo, a lo mejor estoy confundido, por eso me hubiera gustado asistir a la anterior charla, a la primera licenciada en nutrición por la Universidad de Buenos Aires en 1974. La Universidad Complutense, yo creo que hace el primer contrato de una nutricionista en nuestro país, que posteriormente en el año 76 se adscribe a la unidad clínica, primero del profesor Cabezas Cerrato, que luego, como sabéis, posteriormente dirigió el profesor Charro hasta su jubilación hace pocos años, y se incorpora, como digo, a la unidad de nutrición clínica y dietética Susana, que falleció también hace prácticamente 5 años. Bueno, a mí me toca hablar de los servicios médicos y de la alimentación y nutrición,
Y tendríamos que, en primer lugar, contestar cuál es el objetivo primordial de estos servicios de alimentación y nutrición en un hospital. Yo supongo que a estas alturas de la mañana les habrá quedado muy claro a todos ustedes, porque han tenido, yo creo, ponencias dedicadas expresamente a ello. ¿Para qué servimos los que estamos en un hospital, en una unidad, en un servicio clínico, etcétera, respecto a la alimentación y nutrición que proporcionamos? Pues muy sencillo, como es obvio, para evitar la desnutrición. Esto es tan obvio que si preguntáramos, sin embargo, ¿cuál sería el objetivo de la alimentación y de la nutrición, por ejemplo, en el mundo? No hay que poner más, el mismo, evitar la desnutrición. Y quiero que sea un poco el hilo conductor de esta charla que quiero tener con ustedes, porque es difícil encontrar cómo se estructuran estas unidades, cómo se estructuran en los servicios de alimentación, nutrición, los servicios clínicos en los hospitales, ¿no? Y quizá una documentación muy antigua, este libro editado por nuestro querido amigo Pedro Pablo, Introducción a la Nutrición Clínica y Dietética, supongo que muchos de ustedes lo conocerán. Esto es una joya de libro. Es un libro que se publica en el año 90 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y entre otras ponencias recoge una que se llama Planificación General de las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética, su ubicación en el organigrama, dotación de personal, distribución de funciones, que dicta el doctor Abraham García Almansa poco antes de leer su tesis doctoral y poco antes de fallecer en el mismo año 90. Este es un documento que yo creo que no por viejo deja de ser clarificador y clarividente, como veremos en alguna de las cosas que, como ya ha surgido antes la diapositiva, pararemos y lo recordaremos. Justifica el doctor García Almansa que se necesitan para atender a los pacientes desde el punto de vista de la alimentación y nutrición. ¿Por qué se necesitan estas unidades de nutrición clínica y dietética? Dice, por la prevalencia que cada vez tiene mayor importancia en grupos marginales, porque la población va envejeciendo, porque la población normalmente tiene enfermedades crónicas que viven más y tienen que convivir con ellas, porque están polimedicados y la interacción fármaco-nutriente puede alterar su estado nutricional. Dice, y porque además, como ya algunos cirujanos de Boston, Bristian o Blackmore habían publicado, nos habíamos dado cuenta en torno a los años 70, Franco acababa prácticamente casi de morir cuando Bristian lo publica, que la mitad de los pacientes que estaban ingresados, yo creo que el trabajo de Bristian era en concreto en una unidad de cirugía, la mitad de los pacientes presentaban desnutrición, y esto pues empezó a encender una serie de alarmas. En el contenido de esta ponencia del doctor García Almansa, la alimentación hospitalaria es la resultante de una serie de vectores en las cuales intervienen muchas cosas. Parece que la dirección de orquesta podría corresponder a esa unidad de nutrición clínica y dietética, pero desde luego interactúan los servicios médicos, el bromatólogo, el personal de enfermería, medicina preventiva, servicio de farmacia, y no hay que olvidar, y de forma muy importante, y no digamos hoy, los servicios administrativos. Y hace un eje donde en esa unidad de nutrición clínica y dietética trabaja una serie de personal, que luego, si queréis, entramos a matizar qué personal son. Trabajan médicos, trabajan dietistas, trabajan enfermeras. Bromatólogo interactúa mucho, no sabemos si está, como veis ahí, situado dentro, pero en muchos sitios parece que está incorporado. Y a su vez esa dirección de orquesta interactúa con todos los servicios médicos a través del personal que hace trabajo en planta. Actúa con cocina a través de
el personal que tiene la unidad directamente destinado a cocina. Y ya ahí, si veis, empezamos a hablar de si esa dietista o ese personal es técnico, es diplomado, es enfermera, si es dietista, si es nutricionista, etcétera, etcétera. Yo creo que casi como lo dejó el doctor Abraham García Almás en el año 90, estamos casi en la misma situación. Y si hiciéramos un muestreo, pues en unos sitios va más cargado de técnicos, en otro sitio va más cargado de dietistas, en otro sitio ni hay técnicos ni dietistas. Como nos ha comentado Carmen hace un rato, hay auxiliares de clínica que yo supongo que efectivamente suponen un ahorro de costos muy importante. ¿De acuerdo? Vamos a seguir porque las tres grandes áreas donde se interactúa dentro de cualquier complejo hospitalario tienen en cuenta la alimentación oral, que viene a suponer del 90 al 90 y tantos % de todo el esfuerzo y de toda la atención que se presta a los pacientes, por lo cual vuelvo a suscribir la charla de la doctora Gómez Candela en que es fundamental e imprescindible contar dentro de la unidad de nutrición clínica y dietética con una parte de dietoterapia específicamente que sea capaz de dar respuesta a un volumen muy importante de pacientes a atender. Porque realmente el soporte nutricional artificial se reserva para una menor cantidad de pacientes y aunque es también mucho más delicado y mucho más selectivo, pues en número, en volumen, pues en un hospital de 1000 y pico camas como pueda ser el mío, pues a lo mejor hay 40 con soporte nutricional, pero es que hay a lo mejor 900 comiendo. O sea que la parte de atención a la alimentación oral tiene que ser el eje medular de cualquier unidad. Y si no está bien contemplado y estructurado su atención, va a hacer seguramente agua. El médico normalmente se le sigue reconociendo la indicación del tratamiento nutricional del paciente, que recoge la enfermera, bien en su momento, como él decía en la planilla, o bien en los sistemas informáticos que hoy día tienen prácticamente todas las unidades, y la unidad de dietética presta a su personal para supervisar los datos introducidos, aconsejar la dieta o las progresiones de la dieta, porque como decía la doctora Gómez Candela, si a uno se le pone una dieta de inicio o a uno se le pone una dieta astringente y al segundo día ha cedido la diarrea y lleva 6 días con dieta astringente, pues algo es que no funciona. Hay que ir actualizando y en eso el personal de la unidad de dietética sí que tiene que tener una especial dedicación. Las valoraciones de estado nutricional, lo ideal, como decía antes esta señora respecto a algunas propuestas que hacía, que son muy interesantes, lo ideal, por ejemplo, de las valoraciones es que, por ejemplo, el personal de planta las asumiera como propias. Esto no pasa así en muchos sitios. Tienen otras muchas ocupaciones, yo supongo, y el personal de las unidades de dietética no es suficiente para hacer unas valoraciones nutricionales si no son con los sistemas informáticos que les pueden prestar una ayuda, pero eso también genera a veces que el personal de planta se desvincule un poco de esa vigilancia que hay que tener sobre el estado nutricional de los pacientes. Parece ser que no hay duda en que en cocina la dietista tiene que ser vista como una cómplice del cocinero, porque la dietista de cocina, su objetivo es hacerle la vida más fácil al cocinero y solucionarle las dudas que tenga. Y tiene que verse como una amiga y no como una competencia, porque además mientras tengamos una persona de dietética en cocina, nos aseguraremos que cuando vaya a llegar el momento del emplatado no existan problemas. Si nadie ha supervisado el procedimiento previo y llega a la hora del emplatado, seguramente habrá muchos problemas, y habrá problemas si se para la cinta, si no se para, si se arranca, si no se arranca. Por eso, un puesto que nadie quiere,
que es asumir el desarrollo de su actividad profesional en las cocinas de los medios hospitalarios, es un puesto clave y de la mayor importancia, más incluso que la que se desarrolla a los niveles de planta. Para mí, la persona fundamental es la dietista que tiene que haber en cocina, apoyando, como digo, a los cocineros, que no la tienen que ver como un incordio, sino como una compañera que tiende a facilitarles la vida. Respecto a las competencias en la nutrición artificial y en concreto en la nutrición enteral, el doctor García Almansa proponía que los servicios médicos podrían hacer la indicación y el personal de dietética supervisar en parte las vías de administración, formas, etcétera. Nosotros, siguiendo algunas recomendaciones posteriores, toda la nutrición artificial en nuestro hospital lo tenemos totalmente centralizada. Tanto la nutrición enteral como la nutrición parenteral está centralizada en la unidad de nutrición. Ahora bien, que un médico prescribe, sabe y quiere prescribir un determinado tratamiento, que es coherente, etcétera, nosotros lo supervisamos, pero normalmente no lo tocamos. Pero todos los tratamientos sí que tienen que pasar por la unidad, aunque nada más sea porque desde el punto de vista administrativo intentamos que, aunque casi toda la nutrición enteral hoy día se hace bajo forma comercial y prácticamente no se prepara, vaya a cada paciente con su nombre y apellidos y número de cama el frasco que salga del almacén de nutrición enteral. Y aunque nada más sea desde ese punto de vista, tenemos que supervisar prácticamente toda. Y desde el punto de vista de la nutrición parenteral, como decimos, también está unificada. En este esquema que propone aquí, el doctor García Almansa tenía una gran suerte, y es que en su momento él contaba con la figura de un farmacéutico, de una farmacéutica, básicamente, Mercedes Pérez Palencia, que trabajaba al lado, pasaba consulta con el doctor García Almansa y tenían incluso campana de flujo laminar para poder confeccionar las nutriciones parenterales. Yo creo que hoy día, al margen de los tipos de nutrición parenteral, si es bicameral, tricameral, pero es básicamente el servicio de farmacia quien se responsabiliza, además por ley, de aspectos tan importantes como asepsia, etcétera, etcétera, que, como digo, son responsabilidad de ellos y que lo que tiene que hacer el servicio médico, en concreto la unidad de nutrición, es decidir qué pauta es la que se va a administrar al enfermo, dejar claro en la planta cómo se va a administrar esa planta, pero es el servicio de farmacia quien suministra y quien se hace responsable de las bolsas de nutrición parenteral. No está mal, como habéis visto, el esquema que en los años 90 ya proponía el doctor García Almansa. Ya me conformaba yo con que este esquema se llevara a la práctica seguramente en muchos sitios, porque estábamos hablando de que casi vivía Franco, pero el país inició la transición, ¿no? Los años 80, los años 90. El doctor García Almansa acaba su capítulo con una célebre frase de este señor, de este sueco genial, padre de la nutrición parenteral, Brenling, que dice que la desnutrición en los pueblos es un signo de pobreza, pero en los hospitales es un signo de ignorancia. Y es que es cierto, o sea, la preocupación que le guiaba al doctor García Almansa de prevenir la desnutrición, yo creo que es la misma que nos sigue preocupando hoy en estos días. Y si seguramente hiciéramos un repaso de en qué proporciones, casi serían muy parecidas a las que nos hablaba Bristien hace unos años. Volvemos a estar entre el 50 y el 30 y el 50% de desnutrición hospitalaria. Es un documento antiguo que recomiendo que sigáis y realmente pues parecía que estaba ya todo muy bien, muy esbozado, muy encarrilado, y nuestro amigo Antonio Vilarino en el 2001 hizo un estudio de decir: esto ya se ha llevado a la práctica, los hospitales cuentan todos con unidades de nutrición y dietistas, y hace un estudio en 200 y pico centros
y en el estudio lo que concluyen es que solamente 88, menos del 40%, tienen unidad de nutrición, y hay algunas dietistas contratadas, una que desarrolla su trabajo en el hospital y otras que desarrollan su trabajo en las empresas de contratación. Es muy dispar, pero efectivamente, por ejemplo, en el 2001 Andalucía sí que contaba con bastantes unidades, igual que Cataluña y Madrid también estaban en cabeza, ¿no? ¿Y qué pasaba con la contratación de personal? Pues sin entrar tampoco a matizar otra vez qué es concreto, porque yo estoy seguro que estos datos de Andalucía serán seguramente técnicos de FP grado 2, pero, por ejemplo, esto venía ya un poco a reflejar, igual que la otra diapositiva, lo que está pasando, lo que nos ha pasado a los que llevamos ya unos años asistiendo a cómo se desarrolla el sistema de salud de nuestro país. Y es que cada autonomía hace de su capa un sayo. Y, por ejemplo, aquí podéis ver cómo Andalucía contrata dietistas o técnicos en hospitales y tiene muy pocas en las contratas. Cataluña tiene casi mitad y mitad, contrata en los hospitales y contrata en las contratas, y Madrid no tiene en los hospitales y las pocas que tiene las tiene en las contratas. Cada uno tira por donde puede, cada uno es fruto de su historia seguramente también, pero en este caso pues la historia también es que en el desarrollo de los sistemas autonómicos cada uno ha tirado por donde ha querido. Y ha fallado en parte el papel armonizador que tiene que reservarse el Ministerio. Y de esta forma, por ejemplo, a efectos de cómo se cubre algunas prestaciones de nutrición, como puede ser la nutrición enteral, pues en Madrid o en Valencia se prestan a través de las farmacias de calle. Andalucía decidió en su momento que se libraban en las farmacias del hospital. Cataluña, que va muy por delante casi siempre, hace un estudio para ver qué le parecería al paciente si se lo llevan a casa y además le atienden. Y resulta que es muy bueno. Claro, para hacer un estudio, para decir que es bueno que me lo lleven a casa y no tenga que cogerlo, pues también se podían haber ahorrado unos cuantos. Pero es interesante, es interesante. La conclusión, como veis aquí, es que no acabamos de arrancar. Y no hay que olvidar que han salido ya unas cuantas decenas de promociones de titulados, unos cuantos miles de diplomados que dentro de poco serán graduados, y que menos mal que mis alumnos, alguno hay aquí ya el otro día, me lo supieron responder. ¿Dónde están la inmensa mayoría de estos titulados? En Naturhaus. Esto es, que no se os olvide, gracias a Naturhaus se ha dado de comer a mucha gente, porque en concreto, si alguien quiere trabajar en Madrid en un hospital público como dietista, es que no puede. Ya nos lo ha dicho la doctora Gómez Candela, que efectivamente, no sé si habréis, seguramente que tenéis interés y lo habéis oído, ha dicho, salvo en programas de investigación como becarios, ¿verdad? Yo creo que eso era hasta ayer. Por lo menos en mi hospital, desde ayer, la única forma de contratarlas es como personal laboral, no, y con todos los emolumentos de seguridad social, etcétera, etcétera. Ya lo de becarias, mi hospital no empieza a admitirlo. No empieza a admitirlo. Desde estos 20 años, la conclusión es que menos de la mitad de los centros tienen hospitales. A partir de ahora hay algunas cosas comunes por las cuales voy a acelerar para acabar pronto, porque ya se han recordado. Se producen varios documentos que son hitos que parece ser que hemos recogido prácticamente todos. Esta resolución del año 2003, que tuvo una difusión bárbara, yo creo que tuvo una difusión bárbara y que nos alentó y que creíamos que íbamos a conseguir grandes cosas,
En el preámbulo reconocía efectivamente como derecho universal el de una alimentación sana y saludable, que además tiene efectos beneficiosos, que los pacientes desnutridos, eso es una cosa que en el ámbito de la Unión Europea en el 2003, que estábamos en la cresta de la ola, era indigno de hablar prácticamente de desnutrición, y que habría que eso eliminarlo, y que además generaba una serie de gastos para la salud. Y hablaban respecto al tema de los profesionales de una cosa que yo creo que es cierta, y es de la falta, en muchos casos adecuada, de formación en el ámbito de nutrición, porque, no sé si lo habrá dicho Carmen, pero ¿cómo accede un auxiliar de clínica a una plaza de dietética? ¿Cómo accede un auxiliar de clínica a una plaza de dietética que quede vacante? Por antigüedad o lesión. Es decir, si padece de la columna o tiene ya 62 años, cuando sale... No es broma, es cierto. Cuando sale la convocatoria es la que más puntos tiene. Y es que el sistema parece ser que no permite convocatoria con perfil. O sea, yo tengo allí gente que ha estudiado dietética, pero si es más joven se tiene que aguantar y contratarse de otra cosa. Es así, ¿no? Entonces, no me extraña que digan, por lo menos la gente que trabaja en las unidades, que se forme, ¿no? Que se forme, se relacione. Yo me hacía gracia antes. Yo, la verdad es que de toda la vida con mis cocineros me he llevado magníficamente bien, y yo ayer en concreto estuve haciendo una prueba en cocina, y la verdad es que me da igual, es una delicia y un orgullo, además de que si bajas a la 1 de la tarde y hueles como huele la cocina, yo me llevo unas alegrías de mucho cuidado, porque veo que además se está comiendo bien. Yo en su día, cuando era joven, hasta cataba todos los días los menús. Pero bueno. La formación es un punto clave. Otro de los puntos clave es que la formación es a nivel de médicos, enfermeras y dietistas en su reciclaje. Es decir, que tanto en pre como en posgrado habría que incorporar conocimientos de nutrición en todos los estamentos y a todos los niveles. Vamos. Eso, si se lo planteas muchas veces a los consejos de departamento o a las juntas de facultad, les debe sonar a chino. Aquí, si se hace un esfuerzo, es a costo cero. Y ahora, encima, lamentablemente, estamos en un momento en el que lo que hay es restricción. Absolutamente restricción. Hay otra cosa que de esto sí que me interesaba destacar, que era que dentro de los servicios médicos, cómo trabajan, a ver si una vez por todas, en algunos sitios, tengo por lo menos conocimiento de algunos sitios, que lo han incluido en los derechos de los pacientes, que las visitas médicas y los procedimientos diagnósticos no interfieran en los horarios de comida. De todos es sabido que si un cirujano acaba el quirófano a la 1:15 y pasa a ver qué ha pasado con los pacientes operados de los días de antes, a la 1:30, 2 menos 20, coge comiendo al señor que tiene que parar, tumbarse y enseñarle la tripa. Bueno, pues en algunos casos se ha conseguido ya que, por ejemplo, entre la 1 y las 3, el paciente está comiendo y no se le molesta. A las 3, a las 4, a las 5, puede pasar el médico, la enfermera a tomar la tensión, quien quiera. Pero igual que hay que preservar una cierta intimidad y dignidad de la persona en el aseo, etcétera, etcétera, pues la hora de la comida también hay que reconocerla como un hito muy importante, muy importante. Esto, ¿qué es lo que recomendaban en el 2003? Difúndase, que la palabra sea difundida en todos los ámbitos profesionales, en los hospitales, etcétera, para que se implementen estas medidas correctoras y se mejore.
Otro hito que también se ha recordado aquí en el año 2003, las unidades de nutrición y dietética están contempladas en el Real Decreto que ordena a los centros y se reconocen como una de las unidades que existen por precepto legal. No es ninguna concesión que haga ningún otro servicio, sino que desde el punto de vista legal se configura como unidad asistencial bajo la responsabilidad de un facultativo. Y yo os recordaba antes, ¿os acordáis lo que decía el doctor García Almansa? Decía jefe de la unidad. Estos han avanzado poco más o menos como el doctor García Almansa y dice que el jefe de la unidad sea un facultativo. Pues más o menos yo creo que ya lo puso ahí el doctor García Almansa en el año 90, ¿no? Es importante porque a partir de aquí, en el año 2007, se crea la cartera de servicios, en concreto, cartera de servicios que se está revisando ahora mismo en la actualidad, pero que en sus líneas medulares son muy similares. Las competencias en cuanto a los códigos de dieta y la alimentación oral y el soporte nutricional hospitalario y domiciliario, esto le he prometido que lo planteaba pero no lo tocaba. La existencia de un bromatólogo, yo desde pequeñito llevo clavando en el desierto. Las unidades que yo creo que han conseguido bromatólogo, la han conseguido porque existía un veterinario en el centro y no sabían qué hacer con él. Si cerraron el animalario, dijeron, ¿qué hacemos ahora con este señor? O bromatólogo. En algunos casos ha sido así, ¿eh? En los poquísimos casos, salvo en el ejército, donde de siempre ha estado reconocida la figura, efectivamente, de un bromatólogo adscrita a la cocina, porque eso ya son cosas de mucho cuidado. Hay que prestar todo el soporte de consultas nutricionales a todo el resto de los servicios médicos. Hablan en especial de algunos servicios y hay una parte también de gestión que asumen las unidades de nutrición. Hay una parte de gestión. Igual que he dicho que en cocina hay que ir de la mano de los cocineros, con los servicios de hostelería no es que estemos condenados, es que por el interés de la institución hay que dialogar en continuo para conseguir los mejores costos-beneficios, saber cada uno la responsabilidad que tiene. La mía es, desde el punto de vista técnico, conseguir la mejor alimentación. Igual que reconozco que el de hostelería, de la dirección de gestión, será conseguirla al menor precio. Y en ese sentido tenemos que ser cómplices los dos de conseguir esos objetivos. Los recursos, los materiales para la administración de la nutrición enteral y parenteral, etcétera, todo eso también entra dentro de las competencias de gestión que tiene que asumirse dentro del hospital y que normalmente se canalizan por la unidad de nutrición clínica y dietética. Hay en esta cartera de servicios unos ratios tanto de médicos, enfermeras, también de dietistas, bromatólogos y administrativos. Su presencia, estoy de acuerdo, no he prolongado la línea roja, porque lo que no estoy de acuerdo es con los ratios. Yo creo que sí que necesita la figura de un bromatólogo. Seguro no se necesita un bromatólogo cada 200 camas, seguro. Y por último, prácticamente, ¿cómo se concreta? En una búsqueda que hice de los hospitales, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, está bastante bien recogido la unidad del Hospital Ramón y Cajal, que dirige la doctora Clotilde Vázquez, en el sentido donde se aplica que es una unidad central. Dice, la unidad de nutrición es una unidad asistencial hospitalaria que se dedica al diagnóstico y terapia nutricional, que tiene características de servicio central dentro del hospital y que se relaciona con todas las áreas del hospital. Recoge también que, muy bien estructurado también, sus competencias son garantizar la alimentación y valorar y evitar la desnutrición y proporcionar los tratamientos nutricionales, que es el leitmotiv, tanto como decimos, de nutrición oral, nutrición artificial también, ¿no?
dietas estándar, dietas especiales, nutrición parenteral y enteral hospitalaria y domiciliaria, y todas las consultas, incluso programas preventivos que en algunos colectivos son muy interesantes. Por ejemplo, en nuestro hospital estamos intentando, lo que pasa es que es como sacar un diente, el potenciar, por ejemplo, la actividad con colectivos de pacientes o familiares con trastorno de conducta alimentaria. Hay enfermos renales exactamente igual, hay colectivos enfermos oncológicos, hay un campo para trabajar aquí impresionante. La verdad, señora, es que nos las vemos y las deseamos para sacar el trabajo diariamente de lo que es la atención directa y asistencial a los pacientes ingresados o ambulantes con trastornos serios. Todas estas otras cosas sabemos que las tenemos que hacer. Nos gustaría realmente tener tiempo y recursos para poderlas hacer. Porque efectivamente, si a cualquier paciente que tenga una enfermedad se le une la desnutrición, pues ya estamos hartos de conocer que aumentan los costos, etcétera, etcétera, que aumentan las estancias, que aumenta la morbilidad, etcétera. Y que esto pasa tanto en la desnutrición como en otras patologías que nos requieren mucho de nuestro tiempo. En el caso concreto de nuestra unidad, la obesidad mórbida nos come, voy a decir, no menos del 40% de nuestros recursos. No menos del 40% de nuestros recursos. Tenemos un colectivo de más de 2.000 y pico pacientes ya operados y que hay que hacerles el seguimiento, más la atención a pacientes nuevos, etcétera. Y recoge también la doctora Clotilde Vázquez en ese documento que está colgado en la web la importancia de centralizar el soporte nutricional, y el objetivo de todo esto, como os ha dicho Abelardo esta mañana, es intentar evitar esa desnutrición que, como hemos empezado diciendo y el doctor García Almansa decía, afectaba, parece ser, al 50%, cifras que en el año 2012, no estamos hablando del año 76, en nuestro país parece que el documento recoge que se pueden situar entre el 30 y el 50%. Nos queda mucho por hacer, porque el leitmotiv de esto no es la creación en sí de las unidades, sino, como decíamos al principio, evitar las situaciones de desnutrición. Muchas gracias.